Saúl, este hidroxilo puede ser de algún azúcar, de algún polisacárido, puede ser el grupo hidroxilo de un aminoácido como la tirosina, y entonces se forma un enlace éster. Nuevamente el azufre que forma parte del tiol-éster se reduce y queda como sulfidil. Ya, ese ya no tiene mayor actividad, pero este carbonilo que estaba haciendo el enlace tiol-éster ahora está haciendo un enlace éster con los grupos reactivos de las membranas celulares. De esa manera queda unido covalentemente C4b. Y en el momento que C4b se une, entonces este C4b se convierte en un sitio de asociación para el C2, siguiente componente. C2 también es sustrato para C1s, sigue siendo una serina proteasa que ya rompió a C4, ahora va a romper a C2. También se libera este fragmento C2A, que tiene actividad quimiotáctica, proinflamatoria, lo mismo que C4A, y el C2b se queda asociado con C4b. No se une a la membrana. Recuerden, este C2b no se une a la membrana, sino que queda asociado con el C4, y este C4, asociado con C2b, se convierte en la convertasa de C3, en el cual C2b es la parte enzimática, C4b fue el puerto de anclaje. Y ahora tengo una nueva serina proteasa que se llama C2b, que está asociado con C4b, y en conjunto se conocen como convertasa de C3, que por supuesto lo que van a hacer es fragmentar a C3. Se libera C3A, que es una mefilatoxina, esta recuerden ustedes, se va a unir a la membrana de las células cebadas, desgranula las células cebadas, liberan su histamina, serotonina, factor activador de plaquetas, se inicia la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, algunas citocinas como el TNF-alfa, en fin, entra en una actividad intensísima la célula cebada que en su conjunto va a dar lugar a la inflamación. Y además funge como quimiotáctico. Se pesa quimiotáctico para polímeros nucleares, para monocitos, tardíamente para otro tipo de células, como por ejemplo algunos linfocitos. Y ahora este nuevo complejo C4b, 2b, 3b se llama convertasa de C5. Y esta convertasa de C5 se llama así porque el siguiente componente en ser atacado proteolíticamente es precisamente C5. De todo este complejo, recuerden que siempre que vemos un compuesto con el nombre que termine en asa, estamos hablando de una enzima. Entonces C4b, 2b, 3b es una convertasa, es decir, es una enzima. Es la convertasa de C5, o sea, convierte a C5, lo rompe y se libera C5A, que es el quimiotáctico más potente que tiene nuestro organismo, y el C5, que inicia la vía de ataque a la membrana. Ya a partir de ahí, ya esto tiene exactamente el mismo proceso, sigue exactamente el mismo proceso que vimos para la vía alterna y para la vía de la lectina. Es decir, se formó un complejo que va a dar lugar a la perforación de la membrana celular. Nada más a manera de recordatorio, para que nos ubiquemos en contexto de qué pasa después. Pues lo que va a pasar después es esto, que el C5 va a ser roto por la convertasa de C5, en la cual C2b es el componente activo, se libera C5b. Este C5b no se une a la membrana, este C5b queda aquí flotando, cerquita de la membrana, pero no se asocia con la membrana. Pero en el momento que se rompe C5, C5b es reconocido por C6. Inmediatamente, mira un C5b, ya se lo asocia, lo abraza, vénganse muchachos, entonces llega C7, que tiene ya una nueva actividad. Este complejo C5b6-7 se puede ahora sí asociar a la membrana, pero más que asociar, se inserta en la membrana porque C7, recuerden ustedes, tiene una secuencia que se protruye cuando se asocia con el complejo C5b6 y se mete en la membrana. Se inserta en la membrana, no se une covalentemente, no se asocia por carga, no, se inserta. Y eso va desestabilizando los lípidos. Ya platicábamos que los lípidos tienen una organización perfectamente bien definida, que cuando tienen algo metido, pero desde el momento en que se sintetiza la membrana, pues en la síntesis
estas proteínas que forman parte integral de las membranas, naturalmente, quedan rodeados de los lípidos adecuados para que no queden huecos, para que no haya huecos entre la proteína y los lípidos. Pero esta membrana, esta proteína que entra aquí, al no ser parte de la membrana, los lípidos a su alrededor no saben cómo acomodarse, quedan desacomodados, y ese desorden lo aprovecha C8, y ahora C8 también se inserta en la membrana, incrementando el desorden en la membrana lipídica, en las dos capas de la membrana lipídica. Bastaría con que fuera en una sola membrana, en una sola de las capas de la bicapa lipídica, pero no, alcanzan a atravesar C7 y C8, la membrana de los eritrocitos que acabamos de ver, y eso permite, ese desorden llega a tal manera, a tal orden, que permite que se inserte el siguiente componente de manera polimérica, que es el C9. Se mete C1, C9, una molécula de C9, otra molécula de C9, otra molécula, así hasta completar un total de hasta 17 moléculas de C9. Entre 9 y 17, aunque el esquema dice que entre 10 y 17, algunos autores sugieren que entre 9 y 17, no importa, es un número grandote que va a formar un cilindro, porque esas proteínas quedan insertadas en la membrana, se rigidizan y forman una especie de cilindro en el que, como todo buen cilindro, pues tiene el centro hueco. Este cilindro puede llegar a tener un diámetro de hasta 100 angstroms, entre 70 y 100 angstroms, dependiendo de cuántas moléculas de C9 se inserten, y forman este hoyo, sacabocados. Así queda completamente el complejo C5, B, 6, 7, 8 y 9, y el espacio que hay aquí en medio deja ya dentro a unos cuantos lípidos de la bicapa. Pero estos lípidos ya no tienen la asociación con los demás lípidos de la membrana, no pueden interactuar contra las proteínas de C9, y entonces por simplemente la hiperosmolaridad que hay en el medio, en la parte interna de la membrana, en el citoplasma, recuerden, el citoplasma es altamente hipertónico, es decir, tiene enormes concentraciones de sal comparada con la concentración de sal que hay en el exterior. Y entonces los componentes del interior, las partes solubles, empiezan a ir al exterior. Y como ahora se convierte esto en una especie de membrana de diálisis, y aquí hay más sal que aquí, entonces este proceso de diálisis implica el diluir la concentración salina dentro de la membrana para igualarla con la concentración salina afuera de la membrana. Para eso tenemos dos eventos. Uno, la salida de componentes, y la entrada de agua para ir diluyendo. Y esta agua va entrando en volúmenes cada vez mayores hasta que finalmente la célula no soporta la presión y revienta. Aquí estamos viendo en un eritrocito, pero lo mismo que se ve aquí en el eritrocito es lo que sucede con es una bacteria, perdón ustedes, lo que están viendo ustedes es una bacteria, pues así exactamente como está viendo la bacteria, es como vimos a los eritrocitos, por eso se libera la hemoglobina, porque si esto ocurre en una bacteria, nos cae re bien, esta es la forma en la que trabaja el complemento para nosotros, protegiéndonos de las infecciones bacterianas, pero como lo voy a determinar en el laboratorio, pues no me sirven las bacterias. No es un buen indicador, no es un buen medidor. Uso eritrocitos que cuando se rompen liberan ese componente pigmentado que tienen en su interior, que es el que le da el color a la sangre, le da el color al eritrocito, que es la hemoglobina. Exactamente lo mismo que vemos allá. ¿Por qué? Por qué se logra esta ruptura, por el gran influjo de agua que hay al interior de la célula. La célula se va hinchando, se va edematizando, es el término técnico adecuado, coloquialmente dicho, se va hinchando, se va inflamando, va creciendo en tamaño por la cantidad de agua que está entrando, hasta que los lípidos no resisten más esa tensión y terminan por separarse, y la célula revienta, explota y libera todo el contenido, que es lo que acabamos de ver, lo que acabamos de medir. Y ya, ahora sí, ya tenemos el aspecto completo del complemento, que se activa por 3 vías diferentes: la vía clásica, que depende de anticuerpos; la vía alterna, que es una activación espontánea, que recuerden ustedes bien, empieza por la hidrólisis del C3,
que está ocurriéndole espontáneamente y toda la vida, entonces toda la vida se está activando nuestro complemento a través de C3, pero la vida media del C3 hidrolizado es muy corta, muy corta, de milisegundos. Así que si este C3 que se acaba de hidrolizar no se une inmediatamente a una membrana, es roto proteolíticamente por las otras enzimas que hay en el suero y ya desapareció el peligro. Y la vía alterna, que depende de la unión de la proteína unidora de manosa a una superficie celular, y esta proteína unidora de manosa sirve de sitio de anclaje para las siguientes proteínas que inician el proceso. Recuerdan las famosas proteínas MASP, que son muy parecidas a la proteína C1Q del complemento. Ok, bueno, pues es lo que tenemos que hablar del complemento. Ya tenemos el panorama completo del complemento, muy importante para lo que vamos a ver más adelante, dentro de muy poquito tiempo, cuando empecemos a hablar de inmunopatología, en donde tiene mucho que ver el complemento como un elemento efector de daño. No los anticuerpos, las proteínas del complemento. Muy bien, bueno, ¿qué vamos a ver en el seminario? Otras formas de medir el complemento. Esta es una, es global y depende principalmente de la activación por la vía clásica. Necesitamos saber cómo medimos la activación por vía alterna, si vale la pena, cómo medimos la activación por la vía de la lectina, si vale la pena, y qué otras formas tenemos de medir el complemento. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Hasta cuántos boquetes de C9 pueden haber en una célula? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Hasta cuántos boquetes de C9 pueden haber en una célula? Uy, ¿cuántos C9 puede haber en una célula? ¿Cuántos MAC? O sea, ¿cuántos complejos? ¿Cuántos se boquetes? pueden? Pues yo creo que los suficientes para que se lice. A ver, espera un momentito. No le tengo la respuesta, pero sí le tengo un asomo. Este nada más es un fragmentito, un pedacito chiquitito, es microscopía electrónica. Así que imagínense el tamaño de superficie que estamos viendo. Y en este nanopedacito de membrana celular, ven la cantidad de MACs que ya están insertados. No, son Creo que no está compartiendo pantalla, profe. Ay, perdón. Ahí está. Bien, nada más este pedacito. Aquí el cuadro de la izquierda, del extremo izquierdo. Es una fotografía microscopía electrónica. O sea, ¿cuánto representa esto del total de la célula? Si la célula fuera la que está en medio, pues sería, digamos, este pedacito. ¿Sí? Y esto es plano. Recuerden que las células son una esfera. Entonces, ¿cuántos? Pues yo no diría cientos, me atrevería incluso a decir miles de MAC en una sola célula. Si fueran unos poquitos, como por ejemplo en este caso, este boquete lo puede corregir, lo puede reparar la célula. Este no lo puede reparar porque este es un eritrocito. Ya los eritrocitos no hacen más que estar, son mensajeros, ¿no? Son de estos Uber Eats, no me están repartiendo comida. Ahí van repartiendo nutrientes, repartiendo oxígeno. Ya, es todo lo que es. Si se daña la membrana de un eritrocito, este no tiene la capacidad de repararlo. No la de los mamíferos. En otros niveles, en las aves, en los cocodrilos, ellos sí tienen la capacidad de reparar membrana, los eritrocitos de estos niveles. Pero los nuestros no. Pero no importa. Todas las demás células pueden reparar este daño. Si este fuera un leucocito, por ejemplo, un linfocito, y le hacen esto, el linfocito esto lo repara, pero con la mano en la cintura. Siente como pues, lo que sentimos cuando nos pica un insecto. Ay, nos picó, rascamos y ya no pasó nada. Pero cuando se dan este
tamaño de número de boquetes, la célula no puede reparar, porque ¿cómo repara? Interioriza este pedazo de membrana y lo repone con membrana nueva, recién sintetizada. Para reparar todo esto, la cantidad de membrana que tendría que reparar la célula para tragarse este boquete y reponerlo con membrana nueva, tragarse este boquete y repararlo con membrana nueva. No le da el tiempo. Entonces, la célula termina por explotar. Miren, no lo puede hacer ni siquiera una bacteria. Y miren que la bacteria tiene una velocidad de recambio de lípidos criminal, es altísima la velocidad a la que recambian lípidos las bacterias, y ni siquiera ellos pueden alcanzar a reparar el daño. Como se rompió completamente. No se despedaza, no vemos pedacitos de bacteria, porque como es muy rígida la pared celular por la peptidoglicana, es muy rígida, lo que hace es que se raja, no se despedaza, no se hace pedacitos, pero sí se raja y esto es suficiente para que muera. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien, a la orden. Ok, bueno. Ya la siguiente, nos veremos en el laboratorio. El próximo martes sí ya nos vemos en el laboratorio. Rubén, el martes no. Sí, es cierto. Bueno, ya vemos el jueves, platicamos con ustedes seriamente de qué va a pasar la siguiente semana. Desde mayo. Ok, bueno. Preguntas, dudas, comentarios. De no verlos, nos vemos entonces el jueves, próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Mientras no hay indicación de que ya obligadamente tienen que estar, pues podemos seguir viéndonos como hasta ahora, a menos que estén ustedes en disponibilidad y en disposición de que nos veamos físicamente en la escuela. Tenemos un espacio que les comenté muy al principio, un espacio adecuado para reunirnos. El tamaño de grupos presta muy bien para tener una reunión, no en un salón de clases, sino en una sala de networking que está suficientemente bien acondicionada. Ya ustedes nos dicen si nos vemos físicamente o seguimos trabajando de esta manera, como lo hemos hecho hasta ahora. Piénsenlo, nos vemos el jueves mientras les pregunto y ya. Sí, profe, gracias. Gracias, profesor. Bueno, nos vemos el jueves, como quiera que sea. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Recording stopped.